Bueno, bueno, entonces continuamos con el estudio. Ya salimos, bueno, entre comillas, de la historia que el Señor quiso narrar acerca de Juan el Bautista y su anunciación. Y hoy vamos a entrar en la anunciación que Dios hizo para el Señor Jesús. Para el Señor Jesús. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 26. Lucas 1, 26. ¿Lo tienen? Sí, han bajado las lluvias. Sí, señor. Bueno. Entonces nos vamos a el anuncio. Listos. Entonces hoy vamos a trabajar sobre el anuncio. ¿Sí? Lucas capítulo 1, versículo 26. En esta versión que yo tengo dice, en el sexto mes es el sexto mes de que la esposa de Zacarías, Elizabeth, estaba encinta, ¿de acuerdo? Estaba preñada. Entonces, al sexto mes de su preñez, el ángel Gabriel vuelve otra vez a bajar. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, le dijo, te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Ella se turbó por esas palabras y se preguntó qué clase de salutación sería esta. ¿Ok? Vamos a estudiar bien lo que está aquí hablando para que nosotros podamos entender bien lo que está diciendo. Es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque aprendiendo esto vamos a ir aprendiendo cosas con respecto a esta anunciación que de pronto las hemos pasado por alto. Entonces decía, la primera cosa, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué era tan importante esto de Nazaret? Bueno, una de las cosas que nosotros no conocíamos, o que yo no conocía, perdón, es que los profetas habían anunciado que el Mesías sería llamado Nazareno. Eso no aparece en los libros bíblicos, o sea, no aparece en los libros de los profetas que Dios estableció para que fuesen los que llevaran su palabra, los que dijeran palabra de Dios es esta, sino para aquellos profetas que eran los profetas llamados menores. Pero seguro que algún profeta había dicho, de Nazaret va a venir el que es el Mesías. Porque más adelante nosotros podemos leer en la palabra de Dios, nosotros podemos leer más adelante que los profetas dijeron
que iba a llamarse Nazareno. Pero no es solamente eso la única parte donde aparece. No es que eso sea lo único donde nosotros podemos afianzarnos. Si uno lee Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2. Lo tienen en sus pantallas, ¿cierto? Sí, señor. Ok. En Isaías 9, 1 y 2 nos dice: sin embargo, no tendrá oscuridad la que está en angustia. En tiempos anteriores, Dios humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en postreros tiempos traerá gloria a la Galilea de los gentiles, camino del mar, del otro lado, y al otro lado, perdón, del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. De manera que nosotros podemos tener confianza en la Escritura cuando dice que el Señor Jesús era de Galilea, porque el profeta Isaías dijo que la luz del mundo llegaría de la tierra más oscura que tenía Israel. ¿Y por qué era la tierra más oscura que tenía Israel? Porque Dios había definido que esta tierra fuera tomada por los sirios, que esta tierra quedara sin israelitas. Y sin embargo, ¿por qué se sabe que esta tierra quedaba sin israelitas? Sería la pregunta. Porque dice Galilea de los judíos, no, Galilea de los gentiles. De esa manera sabemos que Galilea era una región de los israelitas que aún después de conquistada, fue conquistada varias veces hasta que no quedaron trazas de un pueblo puro israelita. Y por eso se le llamó Galilea de los gentiles. Y por eso era que los judíos decían, ¿podrá venir algo bueno de Galilea? ¿Será que puede venir algo bueno de Galilea? Y todo el mundo decía, pues no, de Galilea no puede venir nada bueno. Sin embargo, ya el Señor había escrito antes que de Galilea saldría la luz del mundo. Buen dato, ¿cierto? No lo conocíamos. O bueno, no sé si algunos sí lo conocían. No. Ok, ahora, miremos la siguiente parte. Se le presenta a una virgen desposada. Y esto es algo que nosotros debemos entender bien, esto de la virgen desposada. Porque la gran mayoría de nosotros no entiende este término a menos que sea alguien más del sur. Por ejemplo, en el Perú yo puedo tener una enamorada, ¿ok? Solamente yo le digo novia cuando yo me comprometo con ella para casarme. Ese compromiso con la niña para casarse uno, en los judíos, en los israelitas, es desposada. ¿Ok? Es diferente a cómo se maneja en Colombia, donde en Colombia yo le digo que tengo mi novia, aunque yo nunca le haya dado, no haya hecho mi compromiso de casarme con ella, yo puedo tener muchas novias. En el Perú, yo tendría muchas enamoradas, pero solamente una novia con la que me voy a casar. Es exactamente como en los israelitas. Es una virgen desposada. Las vírgenes desposadas son comprometidas. Ahora, ¿eso dónde está profetizado? Está profetizado en Isaías 7:14. Todos conocemos esa, ¿cómo se llama? Esa porción bíblica, ¿cierto?
¿Recuerdan? El Señor mismo les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, lo que puede resultar un poco controversial es el hecho de la palabra virgen en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esta palabra no solamente significa una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, sino que significa una doncella, una muchacha, una chica, ¿ok? Pero si fuera ese el caso de la profecía, no tendría sentido, porque pues igual, cualquier doncella en Israel podría concebir y dar a luz un hijo. Así que lo que verdaderamente es inusual para que sea una señal es que sea virgen. ¿Ok? Ahora, necesitamos entender que para la cultura del tiempo de María, una virgen desposada es otra cosa. Una virgen desposada es que la niña, quiero decir, en el Antiguo Testamento, donde lo vemos en Isaías 7:14, pues la muchacha que no ha tenido relaciones sexuales tiene relaciones con su esposo y entonces concibe y tiene un hijo. Pero en este caso, la virgen de la que está hablando es una virgen desposada. Si una virgen, la cual ya tiene compromiso de matrimonio, aparecía que estaba con un embarazo, eso solamente tenía la significancia de adulterio y adulterio significaba muerte. Debemos recordar la ley de los israelitas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Bueno, nosotros podemos también investigar en Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice Mateo con respecto a la Virgen? Es una descripción muy interesante. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José. Fíjense bien. Y antes que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, la palabra que realmente aparece es la palabra unirse juntamente, que significa estar juntos, que significa, en otras palabras, tener relaciones sexuales. ¿Dónde o cómo sabemos que eso es cierto? Porque si nosotros vamos al versículo 25 del mismo Mateo 1, el autor de este evangelio dice que José no conoció a María hasta que dio a luz al hijo. Entonces, José nunca tuvo una relación sexual con María. Y por lo tanto, esta mujer era virgen no solamente como doncella, como soltera, como señorita, sino además era virgen en cuanto a la parte sexual. ¿Les trae alguna pregunta eso a la mente? ¿Les trae alguna pregunta a la mente? Entonces dejó de ser virgen, ¿no? No cuando le estaban haciendo el anuncio. No, cuando ya tuvo cuando ya tuvo relaciones, cuando ya tuvo a su bebé, ya después era una mujer común y corriente. Ok, pero la Ya no pregunta era es, virgen. la pregunta es, ¿no les trae ninguna pregunta el hecho de que Dios hubiera escogido a María, una virgen sexualmente hablando, ¿por qué razón una virgen?
Sin mancha. No, la sexualidad no es una mancha. Si no, el matrimonio no sería honroso. Pero por lo virgen, no por la mancha total. Ok. De pronto, porque crees. ¿Qué dice O sea, Génesis 3:15? ¿Qué dice Génesis 3:15? Recuerden que la semana anterior nosotros vimos una serie de versículos en los cuales se establecía cómo iba a ser el nacimiento del Mesías. Y el primer versículo que nosotros vimos, la primera vez que Dios profetiza acerca de la venida de un hombre que sería además Dios, es en Génesis 3:15, cuando habla que vendría una simiente. ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Qué decía el versículo? Que Satanás... Dice, y pondré enemistad entre... Ah, perdón, dale. Dale. Y Génesis pondré enemistad 3:15. entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el callo. Ok, en el talón. ¿Qué dice esa profecía? ¿La simiente de quién? ¿De Abraham? ¿De Isaac? ¿De Moisés? La simiente de una mujer. No dice la simiente de un patriarca. Dice la simiente de una mujer. ¿Por qué es tan importante que María fuese virgen? Que José atestiguara que María era virgen. Que, etcétera. ¿Por qué era tan importante? Cañar. Pureza. Porque era la única, no, yo no creo. ¿Saben por qué yo creo? Porque el ser virgen, el no haber tenido relación con ningún hombre, pues ese hijo no vendría de ningún hombre. Era el hijo Exactamente. de Muy Dios. bien. Ese es el punto. Cuando uno lee esa parte, uno dice, pero ¿por qué tenía que ser virgen, sexualmente virgen? ¿Por qué tiene que recalcar Mateo que él no la conoció? ¿Por qué tiene que recalcar que ella no había tenido relaciones con nadie? Porque Podría tenían, pensarse que si era una mujer que no era virgen, que tenía relaciones con su esposo o con quien sea, pues ese hijo podría venir, era de ese señor. exactamente, entonces sería de la raíz de un hombre. No sería simiente de la mujer, específicamente simiente de la mujer. Ok, muy bien, interesante, interesante. Vamos hemos visto entonces que está perfectamente definido en Mateo capítulo 1, versículo 18. Sigamos adelante en el texto. Ahora vamos a hablar sobre el otro componente de la familia. Ella estaba desposada con un hombre llamado José. Este José es de la casa de David. Ya nosotros hemos visto lo que significa que sea de la casa de David. ¿Qué significa que sea de la casa de David? Linaje de reyes. Muy bien, venía del linaje de David. Era un descendiente del linaje de David. Era un descendiente de David. ¿Por qué eso era importante? Ok, ahora sí. Vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 11, versículo 1? Isaías 11:1. Y ahora sí no voy a leer yo, que lea otra persona. Eso ya lo habíamos visto la vez pasada, acerca de cómo sería la vida del Mesías.
Pero quiero que miren bien lo que dice. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Qué interesante, interesante e interesante. Bueno, luego en el 2 dice, reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de la que es la descripción de la vida del Señor Jesús en la tierra. Pero dice, y yo creo que todos hemos leído este versículo alguna vez. ¿Alguna vez han leído este versículo? Sí, señor. Ok. ¿Alguna vez han visto lo que dice? Un vástago, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué es un vástago? Pues un vástago es bueno, lo que yo conozco como vástago es una planta, ¿no? Es un descendiente, Ajá, muy bien, es un Retoño. descendiente. Es un descendiente, pero ¿qué pasa cuando hace la descripción de que este vástago sale de la raíz de Isaí? Es un tronco diferente al tronco de Isaí. Es de una clase diferente aunque la raíz sea la misma. Es un vástago, no una rama. Es un vástago. Esa es la diferencia que tiene aquí la palabra. Ahora, eso tiene una connotación. Eso tiene una connotación. La palabra de Dios nos habla en Hechos capítulo 13. Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 13, 22 y 23. Hechos 13, 22 y 23. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. A Israel. Ok, entonces, ahora, ¿quién define Pablo, un gran conocedor por ser fariseo de la Escritura? Establece aquí que ese descendiente de David es el Señor Jesús. ¿Estamos ciertos? ¿Estamos ciertos? Sí, O señor. sea que lo que aquí dice el ángel Gabriel a María es, María, tú debes saber que José viene de la casa de David. O sea que el ser que va a nacer, él va a venir del tronco de Isaí, él va a venir de la casa real de David, porque su padre José, su padre entre comillas José, es de la casa de David. Para cualquier israelita, si alguien, o sea, el hijo de un hombre cualquiera era de esa casa y de esa casa dependía de hacia arriba hasta donde llegara hacia los patriarcas o a los sacerdotes o a lo que sea. Pero eso también tiene una connotación interesante más adelante. Vamos a Apocalipsis 22, 16 y vamos a escuchar algo que a mí me dejó, vaya, no lo había entendido cuando lo estudiamos, pero ahora tiene sentido. Apocalipsis 22, 16. ¿Lo tienen? Sí, señor.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ok, ¿cómo puede ser que alguien sea al mismo tiempo la raíz y el linaje de un personaje? Porque es un tronco diferente, es el vástago. Eso es de lo que está hablándole, eso es lo que estaba hablando en Isaías capítulo 11. Por eso era tan difícil para ellos entender lo que nosotros entendemos hoy en día. Este José de la casa de David, que, digamos, prestó su nombre para que el Mesías, todo el mundo supiera de dónde venía, de qué linaje venía y por qué él podía autoproclamarse rey de los judíos. ¿Recuerdan qué era lo que aparecía en la tablita donde cuando él lo mataron en la cruz? ¿Qué era lo que aparecía en la tablita? ¿Recuerdan? Rey de los judíos. Jesús Nazareno INRI. ¿Recuerdan? Todos conocemos eso en la estatuita esa del crucifijo. Ahí leemos todos INRI. ¿Saben qué significa INRI? Judes Nazareth Rex Judes. Exactamente. En latín, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Para que pudiera él ser nombrado rey, era absolutamente necesario que viniera de la raíz de Isaí, de David. Pero la profecía decía que él sería un tronco diferente que nacería de la misma raíz de la que viene el tronco de Isaí. Pregunta, ¿cuál es la raíz del tronco de Isaí? ¿De dónde viene Isaí? De Abraham. Regresen. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz de toda humanidad? Adán. Adán. Pero era un tronco diferente. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué este vástago es diferente? ¿Por qué no viene del tronco de Isaí? Por ahí es. Porque viene de Dios. Por Génesis 3:15. Porque este tronco es de la mujer, no de Adán. No por la descendencia humana de hombre, sino viene de la mujer. Por eso cumple Isaías 11:1, cumple lo que dice Génesis 3:15. ¿Se dan cuenta lo increíble? Y aunque la mujer viene de la costilla de Adán, lo cual la hace humana, la cual la hace de Adán, este tiene una raíz diferente, viene con una formación de tronco diferente que sale de la misma raíz. Wow. Si uno no va a Apocalipsis, no se entera de este cuento. ¿Por qué era que se confundían tanto o por qué los israelitas se confunden tanto con el hecho de aceptar a Jesús como Mesías? Es que hay muchas cosas que son muy difíciles de entender a menos que Dios las revele. Son tan misteriosas hasta que Dios le muestra a uno la verdad y uno dice, ah, con razón. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta del privilegio que nosotros tenemos? No lo tenía nadie. Pablo explicando al Señor, les dijo, él es linaje de David. Pero que tuvo que ser hasta el final a Juan,
para que en Apocalipsis 22 el Señor dijera, ok, yo soy el alfa y la omega. Yo soy la raíz de toda la humanidad. Y como hombre, nací del linaje de David. ¿No les parece maravilloso? Ok, como se quedaron mudos, voy a seguir. Ahora bien, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 30. ¿Recuerdan cómo quedamos? Quedamos en que el ángel le dice, te saludo, muy favorecida. Ah, perdón, no, me faltaba una parte. Claro, me falta una parte, hombre, perdón. Qué pena con ustedes. Me falta la parte del saludo. Muy favorecida. El ángel le dice a María, te saludo, muy favorecida. Ustedes se imaginan a esta mujer ahí en una casa. Y de pronto se le aparece el ángel Gabriel. ¿A dónde se le apareció el ángel Gabriel? A Zacarías. En el lugar santísimo, santo, sí, santísimo. No, en el Santísimo no. En el de los inciensos. Por eso, no era en el Santísimo, en el Es antes de Santo. entrar al Santísimo. En el Santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Al santo, en el santo donde estaba el lugar santo donde estaba el altar de incienso. Ahí se le presentó a Zacarías. Zacarías era sacerdote y estaba en el templo. Uno podría decir, bueno, ok, eso es interesante porque sabían que si en el templo uno hacía alguna cosa mala, se moría. Entonces, que tuviera temor no era raro. Ahora María, se le presenta y este se presenta como con cara de hombre y le dice, te saludo muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó por sus palabras y se preguntó, ¿qué clase de salutación es esta? Así no saludaría a alguien, y menos un ángel. Muy favorecida. La palabra favor es algo que una persona tiene en dirección hacia alguien. Pero fíjense bien, la Virgen no está sorprendida, no está, digamos, turbada por la presencia del ángel. ¿Por qué está turbada? Por la clase de saludo. Solo tienen que leer. Por muy favorecida. Por sus palabras. ¿Cómo así? Muy favorecida. Pero el Señor está contigo. No, eso sería algo como extrañísimo porque la salutación sería paz a ti, shalom, que es la forma de salutación. Pero en esta, el ángel ni siquiera le dice paz, le dice de una vez, yo aquí vengo a saludarte porque tú eres muy, muy favorecida. Y la razón es, el Señor está contigo. Así que ella ¿cómo así? ¿Qué clase de saludo es este? Ok. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
este hijo tuyo será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre José. David. Entonces reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuál era el otro nombre de Jacob? Israel. Israel. Reinará sobre la casa de Israel para siempre y su reino no tendrá fin. De ese reino no habrá terminación. Ahora sí, la salutación no solamente ahora va a ser explicada, porque lo que ella tenía en su mente era la pregunta. La pregunta que tenía ella en su mente es, ¿qué clase de salutación es esta? El ángel le va a explicar a ella la pregunta. Se dan cuenta que ¿cómo se llama? En la anterior parte de Lucas dice, se turba por su palabra y se pregunta a ella, en su mente se pregunta qué clase de salutación. Ok, el ángel lo que está haciendo simple y llanamente cuando empieza a hablarle es darle la respuesta a lo que María tenía en su mente. Entonces, el ángel le dice a ella, mira, María, tú tienes temor, pero no temas, porque Dios está contigo. Dios tiene gracia contigo. Has hallado gracia ante Dios. ¿Lo Una escucharon? pregunta. Sí. Sí, tío. Aquí en esta versión de la Reina Valera que tengo, dice, el Señor es contigo. Tú que tienes acceso a otro tipo de información, ese Señor, ¿cómo lo titula el ángel? El Señor, Jehová, Adonai. No, el Curios. El Curis. O sea, ¿El qué? perdón. El Señor significa Dios. Significa el Señor. El Señor es Adonai. Por eso, Adonai. Pero obviamente aquí está en griego porque esto está escrito en griego. El que está escribiendo es Lucas y Lucas es un Lucas. griego. Entonces, Lucas escribe el Señor, pero es la traducción de Adonai. Ah, bien, ok. Entonces, lo que está diciéndole es, Adonai es contigo. Para María era absolutamente normal por el hecho de que el griego era el lenguaje que se usaba en Galilea. Era normal que le dijeran, el Señor es contigo. En griego sería Kokurios Metasú, que significa el Señor, el Kyrios, el duro, el chacho de la película, está contigo. ¿Sí? Que es diferente a lo que dice cuando habla sobre la gracia. Cuando la gracia le dice, la razón por la que digo que el Señor es contigo es porque tú has hallado gracia delante de Dios. Entonces, si uno continúa con el texto, el contexto, uno sabe que cuando él le dijo el Señor, estaba hablando de Dios. Dios es contigo, que es una salutación más normal entre nosotros, los del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento. Dios es contigo. En el Antiguo Testamento no era algo natural. Por eso es que la pregunta, Todo el perdóname, mundo tenía... la curiosidad parte de eso, porque es que si pasamos muy rápido, la advocación ya está hablando del Señor, ¿sí me explico? Sí. Nosotros tenemos, en estos momentos estamos todavía en el Antiguo Testamento. Claro, en ese momento no hay nada de las nuevas, del Nuevo Testamento. Todo es Antiguo Testamento. Y en ese momento, cuando él le dice, el Señor es contigo,
era natural para un israelita entender que solamente Dios bajaba en el templo, en el lugar santísimo, una vez. Y luego también se conocía que el Espíritu Santo llegaba a los profetas y hablaba a través de los profetas. María obviamente entiende que este es un ángel. Y obviamente la reverencia de uy, es un ángel, viene de parte de Dios, está bien, ok, pero que diga el ángel, Dios es contigo, no diga el ángel viene conmigo o me mandó a decir, no, Dios es contigo. Esto solamente lo tenían los profetas, lo tenían aquellos que tenían que mandar un mensaje. Eso de que el Espíritu Santo descendiera, eso era una cosa muy especial. Mucho más especial para una mujer. Por eso cuando nosotros leemos de la profetisa, cuando leímos la semana pasada, hablando de Ana, de que el Espíritu le dice a Ana, la profetisa, mira, este niño es el que es. Eso era algo increíble, porque tener profetisas que hablaran de parte del Espíritu Santo era muy difícil. Y que esa señora a los 100 y pico de años no haya sido matada, significa que todo el mundo sabía que a través de ella hablaba el Espíritu de Dios. Fijo, si no hubiera sido así, lo hubiera matado hace rato. Y cada vez que ella profetizaba alguna cosa, se daba exactamente como ella lo había profetizado. Por esa razón era tan importante. En este caso, el ángel le dice a ella, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. O sea que para María era realmente y absolutamente el hecho de que cuando le dijo el ángel, el Señor es contigo, estaba hablando Dios es contigo. Esta es la ratificación, la respuesta a María. María, Dios es contigo porque tú has hallado gracia ante Dios. Ahora, esto también es algo que se debería tener en cuenta en nuestra propia vida. Por eso lo tengo con los símbolos con los que tengo el título de esa diapositiva. Temor. Gracia. La única manera de que en la que nosotros podemos vivir sin temor no es siendo los mejores, no es siendo no, es solamente confiando en la gracia de Dios. El ángel le dice eso a María, pero nosotros debemos aprender que los que estamos en Cristo hemos hallado gracia delante de Dios, no por nosotros mismos, es porque a Él le ha dado por tener gracia, favor hacia nosotros. Y por esa razón, nosotros no tenemos por qué estar viviendo una vida de atemorizados delante de nadie en este mundo. De nada ni de nadie. Nosotros debemos ser lo que el Señor le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, no temeroso. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Estas palabras de yo estoy contigo es lo mismo que el ángel le dice a María. Dios es contigo. El favor de Dios está contigo. La gracia de Dios está contigo. Y por lo tanto, y esto es la parte que es muy importante, María, no temas. María, no temas. ¿No les pareció extraño que el ángel empezara diciendo no temas? Porque a mí me pareció extraño. Porque la verdad es que cuando uno lee en Lucas 26 al 29, no dice que María le temiera al ángel. No, la turbación de María no fue como el temor de Zacarías. No, no fue. La turbación de María
era por las palabras. Era por las palabras. O sea que en pocas palabras ella era sorprendida. No solamente eso, había algo más en su corazón, porque el ángel le dice, no temas. ¿Saben? Lo que María recuerda es lo que nosotros leímos de las mujeres anteriores. ¿Recuerdan las mujeres que eran estériles, que no habían tenido bebés y que luego tuvieron un bebé porque Dios había hecho la obra? ¿Recuerdan los nombres? Los nombres de ellas, Ana. Ana, ajá, ¿quién más? Lea, muy bien. La esposa de Abraham, Sara, la esposa de Isaac, Raquel, Sara, Rebeca, y la esposa de Jacob, Raquel. Las esposas de los patriarcas habían sido estériles, no habían tenido bebés, y sin embargo, habían quedado preñadas, concibieron por sus maridos. Por sus maridos. ¿Escucharon? Así que cuando aparece un ángel y le dice, mira, María, has hallado gracia. María no estaba temerosa de la aparición del ángel. María estaba temerosa de lo que el ángel le iba a decir. Después vamos a verlo. Es muy hermoso. Este pasaje es absolutamente hermoso. Vamos a verlo más tarde. Pero verá. Ok. Entonces, María, para nosotros en nuestra vida, la única manera en que el temor nosotros podemos echarlo de nuestra vida es simplemente recordando que nosotros estamos favorecidos por la gracia de Dios. Pero voy a seguir adelante. Ahora el ángel le hace la anunciación de la cual María tenía temor. Mira, Dios no favoreció a ninguna mujer en el Antiguo Testamento a la cual no le fuera a dar una misión. Entonces el ángel le dice, no temas, porque concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Ok? Lo habíamos visto ya en Isaías 7:14. ¿Cierto? Lo habíamos visto ya en Isaías 7:14. ¿Recuerdan o no? Claro. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo el ángel a la Virgen María? Le estaba recordando absolutamente Isaías 7:14. María, ¿recuerdas Isaías 7:14? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Isaías 7:14. El Señor les dará la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero miren lo que dice 7:14 al final. Y llamará su nombre. ¿Cómo? ¿Cómo llamará su nombre? Emmanuel. ¿Qué es lo que está recordando María cuando él le dice Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? El Señor es contigo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Lo que está recordando María cuando el ángel le dice esto de las dos primeras partes y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un niño.
ella voltea a ver a Isaías 7:14 y recuerda al final que dice, ese niño es Dios con nosotros. Ah, ¿cómo así? ¿Entendieron eso? Y ahora sí viene lo que dijo, yo no sé quién fue lo que lo dijo, si fue Consuelito, fue Rita, ¿quién lo dijo? Ahora ella sí puede entender, lo que el ángel le había dicho con respecto a la salutación. Ahora ella puede entender lo favorecida. El Señor está contigo. ¿Quién fue la que lo dijo? Yo lo dije y lo dijo también la señora ¿Consuelito? Patricia. ¿O fue Patricia? ¿O fue quién? Rita lo No. dijo. No. Rita dijo que ella quedaba sorprendida. Ok, pero y yo dije, Dios con nosotros. Dios con nosotros, sí, pero el hecho es que ella entiende algo que nosotros de pronto no lo tenemos en mente. Lo que a María le está explicando el ángel es el Dios está contigo, porque esa es la pregunta que surge en el corazón de María y que la hace, entre comillas, temer. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que María realmente sabe de Isaías 7:14? Ella dice, ella lo que lee cuando lee esa escritura es, y Dios dará la señal, una virgen concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Pero no, ella no lee Emanuel, ella lee Dios con nosotros. Ahora ella entiende lo muy favorecida, porque Dios ha hallado que tú tienes gracia delante de él y por esa gracia Dios con los hombres será concebido en tu vientre y tú lo darás a luz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Muy bien explicado, muy bien aclarado todo. Es una cosa increíble. Sí, la verdad que sí. Pues yo también, o sea, yo... Imagina a esa muchacha y el ángel diciéndole algo como eso y ella, anda, vea, ¿qué cosa? Ok, pero, como todos nosotros, yo me supongo que ella de pronto diría, ah, no, mentira. Rita, ¿ibas a decir algo? Sí, yo quería hablar sobre el temita. Pues yo digo que sí, obviamente María no solamente estaba sorprendida, sino que también era como también con ese temor de que lo que dijera el ángel, ¿cierto? Que es lo que nos aclara todo ese tema. Pero también pienso que María también estaba como de alguna manera preparada, porque ella siempre, tengo entendido que ella siempre estuvo como en oración, venía de una familia de oración, como alejada, no tenía así como mucho, pues no sé, yo tengo entendido eso. No. María era una chica común y corriente. Tan común y corriente que José la desposó. Eso significa que ella iba a sacar el agua, que iba al mercado, que limpiaba su casa, que oraba con su papá, con su mamá, que iban al templo, etcétera, etcétera. Común y corriente, como cualquier otra niña, otra mujer de su tiempo, era tal cual. Muchas chicas eran No, así como ella.
por muy fervorosa que sea, yo pienso que no estaba preparada para recibir al ángel, el mensajero de Dios, a decirle, tú vas a ser la madre del Mesías. Yo pienso que nadie estaría preparado para eso. Nadie. No, no, yo Ahora, pues, o sea, no miren bien. o sea, conocía de la escritura, o sea, conocía porque se Ah, acuerda que usted claro, dice claro. que ella... Acuérdense la semana pasada. No, Exacto. acuérdense la semana pasada. Nosotros leímos que muchas personas estaban esperando la venida del Mesías. Y muchas personas sabían que 400 años después llegaría el Mesías. Y muchas personas estaban esperando. A algunos Dios les había revelado a través del Espíritu Santo, como a Simeón. Dios le había revelado, Simeón, no te vas a morir hasta que no veas la salvación de Israel. Muchas personas estaban en el templo esperando la revelación del Mesías. Así que esa enseñanza era una enseñanza, digamos, vox populi. ¿Ok? Todo el mundo sabía. Y la escritura también todo el mundo la sabía. Porque era como la única manera en que nos podemos liberar de un reino tan absorbente como el romano. Tiene que ser así. Tiene que ser que venga el Mesías. Pero ellos no contaban con el Mesías que Dios le iba a enviar. Excepto los muy pocos que estudiaban la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Tal como ocurre hoy, muchas personas creen en un Dios del que les han hablado, no del Dios que habla. Muy pocas personas leen la Biblia para saber lo que Dios dice y muchas personas le dicen al pastor o al sacerdote o al imán o al no sé qué o al padre, le preguntan cómo es que es con Dios, en vez de ir a la Biblia y preguntarle directamente a Dios. Así que muchas personas escuchaban lo que los sacerdotes en el templo, el Sanedrín decía, no lo que Dios decía en sus escrituras. Por eso cuando el Señor abre las escrituras y le dice las escrituras y habla de las escrituras con las escrituras y dice, hoy se ha cumplido esto, lo querían matar. Porque no querían escuchar la escritura. Querían escuchar a alguien que les dijera cosas que ellos querían oír. Así que sí, había muchas personas preparadas para recibir al Señor. Pero por muy preparada que una muchacha hubiera podido estar y que supiera que iba a venir el Señor, que se le presente el ángel y le diga, mira, eres una virgen, pero tú vas a concebir y vas a tener un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Ahora bien, ojo con esto. El ángel tampoco viene ahí con, María, me tienes que creer a pies juntillas. No, no. El ángel le va a comentar, porque María necesitaba entenderlo. Era súper importante que María lo entendiera. Así que el ángel le va a identificar a María quién era este Dios con nosotros, al que ella debía llamar Jesús. Concebirás y darás a luz un hijo tuyo, un hijo, al cual le vas a poner un nombre y su nombre es Jesús. No es Jesús Cristo, no es Cristo Jesús, no es Dios, no. Tu hijo le vas a poner el nombre Jesús. Pero enseguida no la deja hablar ni preguntar, sino que inmediatamente él le dice, ¿quién es ese Jesús? Entonces le dice, ok, María, este hijo tuyo será grande, va a crecer, se va a convertir en hombre. Y luego
en el futuro será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob, de Israel, para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Por qué eso era tan importante para que el ángel le dijera eso a María antes de que María pudiera hacer alguna pregunta? Vamos a Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok. ¿Qué tiene eso que ver con lo que María acaba de escuchar? Exactamente, le está diciendo la descripción de alguien que solamente puede ser Dios mismo, porque dice que se llamará su nombre, o sea, será él, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cómo puede ser? Escuchen bien, consejero admirable, Dios fuerte, puede ser Padre eterno y puede ser príncipe de paz. Solamente puede ser Dios. Pero lo más interesante es que es padre y es príncipe. Si fuera padre, debería ser Rey. rey. Pero no, el nombre es no solamente el padre, sino además es un príncipe. Es hijo de un padre. Es una cosa increíble. Por eso ella entiende, no, el niño que va a nacer es el hijo que Dios da. Y él tendrá sobre su espalda el dominio. Este será Dios. Pero luego continúa diciendo en el versículo 7. ¿Qué dice? ¿Quién lee? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Sobre el reino de quién? ¿Sobre el reino de quién? David. De David, el reino de Jacob. Entonces le está diciendo lo mismo que dice el versículo 7. ¿Qué es lo que realmente el ángel le está mostrando a María? Le está diciendo, este niño es el mismo que profetizó Isaías en 9. Este niño es el que será grande. No hay nadie más grande que él porque él es Dios. Es el Hijo del Altísimo que profetizó Daniel. Si ustedes buscan Daniel, verán que en Daniel habla no sé cuántas veces, no me acuerdo cuántas, del Altísimo y del Hijo del Altísimo y del que vendrá del Altísimo. Por eso él le dice, los profetas han hablado del Hijo del Altísimo. Y por si acaso, y si no entiende quién es la continuación de lo que dice en 9:6. Dice que su reino no tendrá fin sobre el trono de Israel. Por eso es el príncipe de paz. Las personas dicen que no existe registro
de que haya una Trinidad. Pues aquí se muestra muy claramente la Trinidad, porque la palabra consejero, que aparece en 9:6, es la misma palabra traducida a parácletos, que en hebreo, en griego, significa aquel que consuela, consolador. Y a todos esos llama Dios con nosotros y los engloba en un solo ser. Y todo este conocimiento era la respuesta para María. ¿Por qué soy muy favorecida? Porque Dios está conmigo. ¿Por qué soy favorecida? Porque Dios lo hace por su gracia. ¿Por qué no debo temer, aunque se me vienen muchas preguntas a la cabeza? Porque esto no lo busqué yo. Simplemente fue la gracia de Dios en mí. Yo no me lo gané. Yo no lo compré. Yo no pude haberlo adquirido. Fue simplemente porque Dios quiso darme esa gracia, ese favor. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo, Dios en nosotros, no con, en. Jesús es el Dios con nosotros de su tiempo, pero en nuestro tiempo, en la iglesia, es Dios en nosotros. Si María fue favorecida en su tiempo, nosotros somos favorecidos en nuestro tiempo por el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Hermoso. Definitivamente deslumbrado. Entonces, esta historia va a continuar, porque la Navidad no se trata ni de arbolitos, ni de fiestas, ni de regalos, ni de gastar dinero, ni absolutamente nada de las cosas que no son importantes. La Navidad es acerca de un bebé que es Dios con nosotros. Eso marcó la historia. Y todos los científicos, así quieran quitarlo, no podrán negar nunca el hecho de que Dios está con nosotros a partir de el Señor Jesús en su nacimiento. ¿Ok? Muy A bien. ver si después de estas enseñanzas entendemos que ay, a veces somos tan necios. El Señor con nosotros Total. Somos necios. todo el tiempo, 24 horas. No se aparta para nada. No duerme el que me cuida. No, Perdón, No en descansa y todo el Salmo tiempo está 121. trabajando a favor de nosotros. Ujú. Perdón, yo digo en nosotros. En nosotros. En la iglesia es Dios en Perdón, nosotros. sí, señor, en nosotros. Cuando ¿Vas a María... seguir grabando? ¿Ah? ¿Vas a continuar con la grabación? Oh, perdón. Ya, paro, ya. Ok.